Bien, buenas noches, estimados colegas. Estamos una vez más en los miércoles de Contar Normalista y lo que nos convoca hoy día son las historias, las tradiciones del mundo rural, campesino y mapuche. Y las personas que están a cargo de esta sesión son don Milton Bello y don Iván Ortiz. Bienvenidos. Empezamos entonces. Muy buenas noches, bienvenidos a las historias del doctor Mortis. ¿Se recuerdan? Bueno, el 15 días atrás, cuando Sergio Guerrero y Mario Clavería hablaron sobre el folclore, ellos explicaron muy bien dos tipos de folclore: el folclore musical y el folclore danzable. Hoy día nosotros lo vamos a abocar al folclore literario, que es aquel que comprende leyendas, cuentos, mitos, supersticiones, tradiciones, costumbres y una serie de cosas más. En estos últimos 100 años, un poquito más, seguramente aparecieron las leyendas escritas, pero todo esto comenzó solamente en vía oral. Así, por ejemplo, tenemos en Chile leyendas como, por ejemplo, la zona norte, la famosa Virgen de la Tirana. Aquí en la zona central, la más típica quizás sea la Laguna Tres Pascualas. Y en el sur, especialmente en Chiloé, el famoso Caleuche. Esas están escritas y esas se han contado a viva voz. Pero también existen otro tipo de supersticiones, ¿cierto? Que a lo mejor en algunos casos no están escritas, pero existen, sobre todo en la parte de campo. Los campesinos son muy llevados, por ejemplo, a contar historias sobre los entierros, ¿cuánto se llama esto? El culebrón. También esto de la culebra, ¿cómo se llama? Cuando se juntan hartas culebras que están en celo, tiene un nombre especial eso. Y así hay una serie de cosas. Pero todo esto en alguna parte no está escrito, solamente uno lo ha escuchado, y en el caso mío yo he vivido algunas cosas que más adelante les voy a narrar. Pero también dentro de nuestra zona central-sur, tenemos el folclore literario mapuche, que es propio de ellos. Y en esta ocasión, Iván nos va a relatar algunas historias que a lo mejor él, como trabajó por ahí, tiene que saberla y a lo mejor haber vivido algunas que bueno que nosotros las conozcamos. Así que dejo a Iván para que empiece con su literatura mapuche, folclórica. Lo del casillaste, literatura. Yo hablo de mitos, cuentos y leyendas mapuche. Pero fíjate que antes de comenzar, yo quiero desmistificar un poco acerca del pueblo mapuche, porque hay una serie de situaciones que se dan y que tienen relación directa con algunos equívocos que se cometen en la historia. Por ejemplo, la historia misma que nosotros aprendimos como alumnos dista, pero extraordinariamente distante a lo que realmente es la historia mapuche. Es más aún, yo tengo apuntado algunas cosas aquí. Dice: la historia oficial de Chile en relación al pueblo mapuche está escrita llena de equívocos, como por ejemplo que la espiritualidad mapuche eran supersticiones, que la medicina era cosa de brujos, la medicina mapuche. En consecuencia que hoy, en algunos hospitales como el de Nueva Imperial, hay un lugar específico
para que las machis lleguen a entregar sus conocimientos ancestrales que tienen de hace montones de años acerca de la medicina mapuche. Que el arte mapuche en sus tiempos fue, la verdad, que fueron baratijas que se vendían en las ferias. Despectivamente, eso. Que su lengua es un dialecto menor. En consecuencia que su lengua, la lengua mapuche, es la que unió a toda la gran extensión de los mapuches. Bueno, y el término araucano, que nosotros los conocimos como araucanos, fue inventado por el conquistador, más adelante voy a referir en detalle en eso, y reafirmado por algunos historiadores, como Villalobos, por ejemplo, como Francisco Frías Valenzuela, que nosotros estudiamos tanto. Entonces, ahí la verdad es que se distorsionaron muchas cosas. Incluso Caupolicán se muestra como un tipo duro, bruto en su fuerza, y nada más que eso. En consecuencia que él tenía que tener otro tipo de habilidades para dirigir y liderar las huestes mapuches. Y hay algo que encontré que tiene que ver con el último discurso que hizo nuestra presidenta Michelle Bachelet, cuando dijo que es un problema de 500 años. Y resulta que un personaje importante actualmente, que es Pedro Cayuqueo, historiador, que nace justamente en el lugar en que yo trabajé, Imperial, él dice que no pudo haber estado más equivocada la presidenta al decir eso. Porque la verdad es que el problema mapuche es un problema reciente, de hace 3 o 4 generaciones atrás. Porque antes habían otros tipos de relaciones que eran respetados. Incluso los españoles respetaron más los tratados que actualmente. Entonces, toda esa información que hay distorsiona la realidad. La historia que conocemos, por lo tanto, está muy mal escrita. Quizás debería revisarse los textos nuevos y enfocar un poco más acerca de la cultura y el aporte mapuche. Además, el gentilicio araucano fue creado en la colonia por los españoles, y la verdad es que quien lo crea es el soldado poeta o el poeta soldado Alonso Ercilla, en su poema épico La Araucana, que los bautiza como araucanos. Pero los araucanos es un sector pequeño. Incluso aquí se entregan algunas informaciones, dice, era una provincia pequeña, de 20 leguas de largo y de 7 de ancho. Ese era el sector en que vivían los araucanos. Pero no todos son araucanos. O sea, es más, él habla de otras agrupaciones, como los tucapeles, como los boroanos, que están cerca de Boroa, el Cautín, que está por ahí. Entonces, esas son informaciones que se entregaban. Ahora, el término araucano podría tener tres orígenes. Uno de ellos, Dasco. Pero entre paréntesis, la fonética araucana es complicadísima. Cuesta mucho hablarla. Yo recuerdo que cuando yo quise comunicarme en Mapuzungún con mis alumnos, me corregían la posición de la lengua. ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta que le decía, ¿Kipalimi? ¿Me trajo algo? ¿Kipalimi? ¿Qué me trajo? Kipalimi Currán, Kipalimi Kofki, eso es huevo. Kipalimi Currán es huevo. Kipalimi Kofki, eso es pan. ¿Ya? Pero como digo, la pronunciación es complicada. Me corregían la formación de poner la boca. La lengua, perdón, en la boca. Bueno, Dasco es uno que significaría en Mapuzungún agua gredosa y que quedaban al sur del Biobío. Territorio que seguramente era muy gredoso. Auca, rebelde o alzado, en la lengua
quechua, ¿ya? El imperio inca. La verdad es que ellos tuvieron comunicación con esta etnia. Y así aparecen otros términos más en relación a esto. Incluso aparece una de Colombia, ¿ya? Que sean los araucos o araucas, del norte del departamento de Colombia de Arauca. Y el gentilicio de esas personas eran araucanos. Entonces hay algunas cosas ahí que tienen relación con eso. Ya. Por lo tanto, la extensión de o sea, el territorio mapuche, mapu, tierra, che, gente, a lo mejor los argentinos por eso dicen tanto che, que también estuvieron en el territorio argentino, che, venía che, es porque significa, como digo, gente. Se extendía desde el río Choapa, por el norte, hasta Chiloé por el sur, y desde el Océano Atlántico, por el este, hasta el Pacífico, por el oeste. Voy a mostrar ahora unas gráficas, ¿ya? Que aquí van a hablar del territorio, de la bandera, los instrumentos, los juegos, y lo voy a ir amenizando y entregando con algunas experiencias que tuve en estos sectores, en estos territorios. Partimos. Ese es el territorio. No sé si lo ven. ¿Ven el territorio? ¿Lo observan bien? Ahí está, si ustedes se dan cuenta, para el lado argentino se llama Puel Mapu. Y para el lado chileno se llama Gulum Mapu. Hual Mapu para el lado chileno. Todo ese era el territorio mapuche. Hual Mapu, el territorio. Señor. Sigamos. Esa era la bandera. Esa era la bandera que lució, manejó y mostró por primera vez Lauta. Y que en la Araucana también aparece ahí, porque pasó luego Talcahuano, aparece Talcahuano, se fijan el cacique Talcahuano. Y lo que aparece ahí es parte de la Araucana, poema épico. Esa es una observación que yo voy a hacer también. Nosotros deberíamos estudiar más como alumnos, nuestros alumnos deberían estudiar más la Araucana que el Quijote. Después, cuando tengan mayor conocimiento, estudien el Quijote. Veamos la Araucana como poema épico, es precioso, es una serie de cosas. Ahí Alonso decía, se lució con ese tremendo poema épico. Esa es la bandera original, con la estrella, como dice ahí, estrella octagonal, usada representando el Wenelfe, dice, el lucero Venus. Más adelante voy a relatar una leyenda que hay en relación al lucero. Ya. Sí. Los instrumentos. Si nosotros miramos los instrumentos, más adelante los vamos a ver también más en detalle. El primero de ellos es el cultrún, después hay una especie así como de maracas que tiene un nombre que no recuerdo. Hay una variación de la trutruca. Y eso me llamó mucho la atención cuando estaba en el sur de Chile. Ahí, esa que aparece en forma circular, que está ahí, era hecho de manguera plástica. Y lo interesante es que tiene un corte diagonal, porque se toca al lado, acá, así como apoyando en esta forma, en un lado de la boca, se ponía y ahí sí se hacía tocar. Ese es como la ocarina, Trompe. No, ese no es el trompe. Es hecho de barro, que tiene un sonido bien hermoso. Y acá abajo está el trompe, que nunca pude tocar. La verdad es que nunca lo pude hacer sonar, porque eso se pone en la boca y la boca, la caja de la boca, lo que está ahí, sirve de caja de resonancia para que suene. Y tiene un sonido bastante agudo. Dicen que ese es el arpa mapuche. Y al lado hay unos sonajeros que son hechos de metales. Eso lo utilizan mucho en el guía, tuno, machitún.
Y al lado está realmente la tutuca original. Y lo que está enseguida es la pifilca, que era hecha de madera y tiene un sonido, no se pueden sacar sonidos muy estridentes, siempre son sonidos bien fijos, por ejemplo. Ese sonido hace la pifilca. Juegos. Aquí, en esto, la verdad es que muchos que vean este asunto de los juegos, el Kele Yaulgin, la verdad es que este era un juego terriblemente complicado. Se parecían a los espartanos para hacerlo. Y se compara también con las culturas japonesas. Era muy duro. Normalmente esto no se conocía. No se habla de esto en los historiadores. No hablan de esta forma de prepararse de los mapuches. Eran muy duros. Era un entrenamiento realmente duro. Tenían un juego que consistía en golpearse. Entonces el juego terminaba cuando el otro decía, ya, no me golpees más, estoy sintiendo dolor. Era, como digo, muy duro. El palín o chueca. Más adelante vamos a mostrar unas gráficas de la chueca. El lanzamiento de la piedra, la pelea con lanza, el uso de las boleadoras. Más adelante integran al caballo. Y la verdad es que estas actividades lo hacían a los mapuches muy, pero muy hábiles en la lucha, en la guerra. La verdad es que es como el arte marcial mapuche. Le hablan de la potencia de hormiga, aparece ahí, porque ellos decían que tenía que ser una espalda ancha y una cintura delgada, pequeña, igual que las hormigas. Y en lo posible, llegar a hacer lo mismo que hacían las hormigas, en relación a levantar un peso mayor a lo que ellos eran. Ahí está el palín. Palín, normalmente cuando se juega se hace este tipo de juego, se grita coni, 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 coni. Coni, 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 coni. Coni significa adentro, adentro. Porque son dos equipos que tienen que transportar esa pelotita que aparece ahí al sector de los enemigos. Ese es el palín. Cuando se enojaban un poco, te agarraban con las buchocas, chancacazo también. Eran bastante violentos de pronto. Este es un juego duro. De pronto se le pegan tan bien a la pelota, que es una pelota de madera recubierta en cuero, le pegan tan bien que toma una velocidad tremenda que le puede pegar en cualquier parte del cuerpo y lo deja lesionado. Bueno, ahí ya estamos viendo una actividad cerebral, diría yo, porque tiene que ver derechamente o con las rogativas que se hacían. Sigamos. Mitos y leyendas. Esto es interesante, porque los mapuches siempre, cualquier actividad que realizaban, respetaban mucho la naturaleza. Siempre. El respeto a la naturaleza es primordial, cosa que nosotros hemos perdido ahora. Y si ustedes se fijan, el guerrero que está ahí es porque como que el guerrero mapuche se ha transformado en estas figuras del actualmente usada como superhéroe, me dice Gabriela, superhéroes. Sí, pues se transforman como superhéroes porque la verdad es que si uno lo observa bien, lo que tienen ahí es el mazo. Y ese mazo llegaba a pesar entre 10 a 15 kilos, llegaba a pesar el mazo a veces. Y con ese mazo, un chancacazo de eso en la armadura de los españoles, realmente los liquidaban. Sí, ahí estamos. Esas son, cuando hablaban delante de la culebra, serpiente, el Cailú, y todo eso son parte de la leyenda y tradición mapuche, y que tiene que ver mucho con la formación de la tierra. Y ahora vamos a ver un pequeño video cortito que habla sobre la formación del universo de parte de los mapuches, cómo lo conocen.
el Calmapu. El audio, no estamos escuchando el audio, Luis Iván. ¿Cómo hacerlo? ¿Y ahora le escuchan el audio? No. Vamos al otro, ¿no? Tienen que ayudarte para cuando quieres compartir el video, Sí. compartir audio. Ah, ya. Vamos a ver dónde está la herramienta, a ver si dice compartir audio. Es bastante interesante este video porque muestra muy bien lo que es la cosmovisión mapuche. Y lo otro es que tú los estés escuchando por parlantes y esos parlantes ingresen al sonido de tu computadora. Están ingresados, se escucha, yo lo escucho muy bien. Tú los escuchas bien, pero nosotros Sí. no los escuchamos. Pero yo le voy relatando. ¿Ya? El universo está dividido en 4. Ahora, la Tierra de abajo no existían personas, dice. Por eso que enviaron esas 4 pelotitas que aparecen ahí. Pero los que estaban abajo no aceptaron eso. Y pelean. Dale. Bueno, si no podemos. Déjame borrar. Esta pelea intestina que tienen es lo que provoca que nazca la Tierra. Esa es la princesa que mandan a la Tierra y que con la sangre de sus pies da origen a todo el paisaje que está ahí. Y después, por supuesto que mandan la pareja. Ya. Bueno, mientras tanto, en relación a eso, hay una leyenda mapuche que es muy hermosa y que habla que Cuyén, que es la luna, y Antú, que es el sol, se casan en presencia del dios máximo de ellos, que era Gunechen. Cayún, mujer dulce y apacible, se dedicaba a atender los problemas de las mujeres. Y Antú, valiente, bravo, se encargaba de atender los problemas de los varones. Pero la relación empezó a tener problemas y empezaron a separarse para hacer sus propias visitas a la tierra. El sol en este caso Antú de día y la luna iba de noche. Pero Antú no era tonto. Antú de pronto se fijó de una hermosa mujer en la tierra y se enamora y la lleva al cielo. Cuando Cayún, que es la luna, se da cuenta de lo que ocurre, se rompió en lágrimas, se transformó pero en un verdadero río de lágrimas
Y esas lágrimas llegaron a la tierra. Y resulta que no se dio cuenta de lo que había pasado. Llegan a la tierra y llora, pero de pronto se da cuenta que algo estaba pasando con sus lágrimas. Y baja a la tierra, y al descubrir los paisajes que formó y las lagunas que formó, especialmente en la zona central, en la zona de los lagos, ahí entre Villarrica y toda esa zona, fue tan hermoso que dejó de llorar y volvió a sonreír. Esa es una explicación de una leyenda también, cómo se formaron los lagos y los ríos de esa zona. Por supuesto que eso está dentro, está dentro de la historia o leyendas mapuches. La novia se llamaba Coyipal. Y Coyipal significa astro dorado, la nueva novia del sol, ¿ya? Y que después lograron felizmente tener equilibrio. Sigamos. Relaciones. Sí. Bueno, ahí hay una ceremonia de Machitún. Machi, porque participa preferencialmente la Machi, la mujer, que es la que tiene el culchún, y que es muy respetada y muy venerada entre mapuches, en las diferentes reducciones mapuches. Tengo una experiencia, una vivencia sobre eso. Un día que estoy en mi escuela con varios peñis, varios hermanos, varios apoderados, y pasa la Machi en un caballo, pero adornada, con todo su atuendo, y los mapuches como que bajaron la cabeza y guardaron silencio. Y una vez que pasó la Machi, volvieron a conversar, volvieron a hablar. Hay un respeto profundo hacia la Machi, hacia el poder que tienen ellos sobre las enfermedades. Sigamos. Ahí lo que se ve, bueno, aquí hay dos bailes que son los principales en los mapuches. Uno es el guillatún, en el guillatún, que es el loncomeo. El loncomeo, como su nombre lo dice, lonco cabeza, meo movimiento de cabeza. Y van girando alrededor del rehue ahí, que normalmente es un canelo y a veces está el rehue. Pero van moviendo la cabeza del lado. No ocupan tanto territorio, sino que giran alrededor de él. Y este que se ve aquí ahora, ese es el choique. El choique se preparan porque este es un baile que requiere mucho movimiento, mucho espacio. Recorren todo el recorrido donde está el rehue, lo recorren absolutamente, bailando y saltando. Y por supuesto que acompañado de chuchuca, del culchún, del trompe y de todos los instrumentos musicales que tienen ellos. Hay una explicación acerca del culchún, qué es lo que significa. Conmovisión, dice. Hugo. Bien. Sí, Sí, ahí después te llamo. Ya. Mira. Vamos a intentar de ver este video, si no lo cambiamos, que tiene que ver con la cosmovisión. Las 4 estaciones del año. Ahí se entiende, porque en invierno. El verano, de la cosecha. Descanso. Willy Giovanni.
Esta parte la vamos a saltar porque tiene que ver con la creación de la bandera que uno normalmente ve ahora en todos los desfiles que hay y más que hacen los mapuches, que es la bandera que se acordó en la CONADI y que no es muy respetada, especialmente por los mapuches más tradicionales o más radicales, podríamos decir. Bueno, eso quería mostrar como gráfico. Ahora voy a relatar brevemente algunas experiencias que yo tuve, como por ejemplo en el palín, que era la chueca. Nunca quise jugar porque cuando vi cómo salían de lesionados, no, dije, no, no es para mí, porque un palo de eso o la pelota en la cabeza, hasta ahí no llegamos. Ah, y era muy difícil también que a uno lo aceptasen como chileno, porque yo era chileno. Ese es un error que tuvo la educación en ese tiempo. Nosotros hablábamos español, hablábamos chileno, como quieran decir ustedes, castellano. Ellos hablaban mapuzungún. Lo hablaban todo eso. Es lo mismo como si yo, que no tengo muy poco conocimiento, casi nada en inglés, quisiese ir a un pueblo de habla inglesa, no voy a entender nada. Y nosotros le enseñábamos en español a nuestros niños. O sea, es algo como una aberración, decía yo que era. Felizmente ahora se enseña en mapuzungún. Y bueno, había una cosa interesante que se realizaba, que era el fútbol. ¿Cómo se jugaba el fútbol en ese lugar? El fútbol se jugaba con 3 arcos. ¿Cómo 3 arcos? ¿Por qué decimos nosotros? Ah, y un especialista, un penalero y un buen arquero. ¿Por qué razón? Porque era la cancha de fútbol, tenía sus 2 arcos, ¿cierto? De allá al de acá. Pero al lado había otro arco. Entonces, como se hacían torneos de fútbol, que eran con fines benéficos. Por ejemplo, mi comunidad de Boldoche llamaba a todas las otras comunidades a venir acá y venían a participar del torneo. En una esquina de la cancha había una ramada. Y en esa ramada había un señor con un acordeón, unos tambores y una guitarra para que los que querían bailar o hacer algo, lo hacían ahí, y comer y todo lo demás, y listo, porque era con el objeto de reunir dinero. Entonces se jugaba al fútbol y era muy, como venían muchos equipos, se jugaba, era muy poco el tiempo que había, 5 minutos. Si en 5 minutos empataban, se definía al lado, en el otro arco. Entonces mientras acá se definía en el otro arco, el otro equipo estaba jugando en la cancha. Entonces acá se destacaba el penalero, que era el que pateaba los penales, y el arquero. Entonces la definición se hacía ahí. Por eso que los partidos se hacían con 3 arcos. Por eso fue lo que me llamó también mucho la atención cuando llegué allá. Y jugaban, ¿no? Y hay que ver que eran bravos para jugar. Cuando se metía en la cancha estaba expuesta una patada en cualquier lado. Bueno, los bailes ya los vimos, el huitripanto también, los instrumentos. Otra de las cosas que me tocó observar y ver fueron casamientos. El casamiento. Y aprendí cómo era el asunto del casamiento en ellos cuando estoy matriculando un día y le pregunto, bueno, ¿ustedes son casados por registro civil? Sí. ¿Y por la iglesia católica o la iglesia evangélica? No, señor, por el monte. ¿Por el monte? ¿Qué es eso el monte? Entonces, ¿qué es eso el monte? Y mi colega, trabajábamos 2 en la escuela, me golpeó con el código. Sigue nomás, después te explico. Así que seguía anotando el monte. Después le pregunto qué se trataba eso. Lo que pasa es que parejas de jóvenes que se enamoraban, se iban, 2 meses, 3 meses, pero de repente llegaba la niña y el hombre no llegaba a pedir en la mano de la niña, porque a lo mejor no tenía lo suficiente para darle al padre de la niña, porque le pedían 2 corderos, 3 corderos, para poder casarse con la niña. Eso es lo que tenía que tener, 3 corderos, un par de sacos de trigo. Eso tenía que dárselo si se casaba con la niña. Entonces, si no se casaba con ella, llegaba la niña sola, se embarazaba, tenía el hijo, y ese hijo era por el monte. Entonces, eso es lo que se llamaba casamiento por el monte. Entonces, los niños eran por el monte. Esa fue una experiencia que tuve ahí matriculando. ¿Ya? Y la otra experiencia que tuve fue una cuando me correspondió asistir a un funeral. Una mañana, normalmente llegaba a las 9 de la mañana, porque tenía que caminar 6 kilómetros. Y llego y siento chuchucas. ¡Tutú!
¿Qué pasó? Pregunto en la escuela, ¿qué pasó? Murió el cacique Maliqueo. No puede ser. Sí, sí murió. Estaba enfermo. Ya. Primer error, corto flores, ordeno a mis niños y vamos en fila con flores al velorio. Digo primer error porque a un velorio mapuche no se llevan flores. A un velorio mapuche hay que llevar comida. Hay que llevar una chuica, hay que llevar, qué sé yo, un par de gallinas, un cordero, porque llega con eso de la tía que después se consumen en el velorio. Entonces, me siento y justo me quedo ahí a los pies del, literal, a los pies del finado. Los zapatos me quedaron aquí. Entonces, no me termino de sentar, me paro en una mesa y enseguida me llega una fuente con carne. Y digo, carne, pues, va a estar comiendo aquí adelante, no sé, no, gracias, no, déjelo ahí nomás. Después me llega otra fuente con más carne. Después me llegan tortillas. Entonces, a poco se fue llenando la mesa con donaciones que me llegaban a mí. Yo dije, ¿para qué tanto si con uno tengo de más? Y después, para culminar esto, llega un señor, un peñi, como digo yo, y se para al frente mío con una botella de vino y 2 vasos. En sus manos, me dice. Y el que está al lado, sírvale. Tomo la copa, le sirvo, se lo toma y no me dice nada y se va. Y le pregunto, bueno, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque él le demuestra con el vino que le regaló que no tiene calco. No le está haciendo mal. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo era la forma de vivir? Dice, el vino está sano, puede tomárselo con tranquilidad. Esa es una de las cosas que ellos tienen siempre. Creen que siempre se están haciendo o se pueden hacer daños. Eso ocurría entre las familias. Entonces, en relación a esto, a la ceremonia, me fui informando que ocurrían varias situaciones. Y hay una que, por ejemplo, cuando se sepultaba a un mapuche rico, que tenía, qué sé yo, más poder que el otro y más cosas que el otro, en su entierro dejaban algunas cosas, pero también a veces enterraban al lado una guagua muerta que mataba a una guagua rotía, que le cortaba, según la leyenda que me contaron a mí, que no le cortaban, sino que le quebraban los huesitos, tenía que quebrar los huesitos, esa característica, y enseguida lo enterraban al lado de lo que consideraban ellos importante. Por lo tanto, ¿eso qué función tenía? Que cuando iban a tratar de sacar lo que habían enterrado para el cacique, se levantaba un enano chico, así como el de Chiloé, como el Chauco, o una bola de fuego que protegía el lugar. Esa era una leyenda que la verdad es que me costó mucho asimilarla, porque decía, ¿cómo van a matar una guagua? Pero resulta que si uno revisa la religiosidad, si podemos decir así, de los mapuches, se da cuenta que cada vez que la tierra se encabritaba, ocurría algo, ellos mataban niños, le ofrecían, hacían sacrificios humanos para que la tierra se calmase. Recuerden ustedes el año 1960 para el terremoto, en la zona de Puerto Saavedra, fueron sacrificados 2 niños que fueron arrojados al mar. Hay todo un juicio sobre eso, pero posteriormente fueron sobreseídos todas las personas porque corresponde a su cosmovisión, a su forma de vida. Es más, ese conflicto de Puerto Saavedra fue llevado a una corte internacional, ¿verdad? Y ellos también se dieron cuenta que era por su forma de vida, sus creencias, sus costumbres. Entonces fueron sobreseídos. Yo creo que hasta ahí está bien porque le corresponde a Milton ahora. Espero no haberlos aburrido. Desgraciadamente, el video que teníamos preparado que explicaba muy bien la cosmovisión mapuche, no pudieron escucharlo, pero sí pudieron verlo. Así que, colega, ahí estamos. Hasta ahí llego. Te toca Milton. Ya. Muy bien, Iván. Qué interesante todo lo que escuchamos.
Bueno, yo quiero apelar a ustedes, en primer lugar, a la imaginación. Después, al final, cuando terminemos de narrar todas las cosas, ahí ustedes después darán su opinión si creen o no creen, o no sé, pues ahí cada uno va a sacar conclusiones de lo que escuche. Voy a empezar primero con los famosos entierros. En los campos es muy común que cuando en las noches se ven algunas luces o algunos animales, la gente eso lo atribuye a que hay un entierro. Pero eso, si lo miramos de la parte histórica, se dice que cuando terminó la conquista de Chile y después vino la independencia, cuando el ejército chileno derrotó a los españoles, muchos hacendados españoles no pudieron llevarse las cosas, especialmente joyas, dinero, monedas que tenían, y dicen que las enterraron en algún lugar con la esperanza de venirlo a buscar cuando ya todo hubiera terminado, se pacificara prácticamente Chile. Bueno, la leyenda dice que esos entierros, con el tiempo, producen una movilidad, y que esas cosas que se ven, esas luces o animales, sería una forma de mostrar de que en ese lugar donde hay esa aparición, habría un entierro. Bueno, yo quiero narrar dos situaciones que yo viví. Una fue el año 68, el verano del 68. Yo todos los años pasaba las vacaciones de verano con los Salas, con los Picles Salas, en su campo, aquí en Santa Juana, camino a Nacimiento. Y generalmente a la casa de la mamá de los Salas llegaban varias personas, varios familias de ellos, y a veranear ahí. Entonces los juntábamos unas 20 o 25 personas, entre adultos y jóvenes. Los jóvenes, ¿qué es lo que hacíamos? Nos dedicábamos en las tardes a jugar a la pelota, porque el patio de la casa de campo era grande, y ahí teníamos unos arcos, así como una cancha de baby fútbol, y ahí jugábamos a la pelota. La casa de los Salas está o estaba a la orilla de un camino, y más o menos unas 2 cuadras hacia arriba había un pequeño bosque de eucaliptus, y al frente estaba una viña que pertenecía a los Salas. Y un día que estábamos jugando a la pelota, en el año 68, el mes de enero, de repente miramos hacia arriba, hacia ese lugar del bosque de eucalipto, y vemos que se está incendiando el bosque. Unas llamaradas, las veíamos. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos asustamos y partimos con unos tiestos de agua, y también con unas ramas para tratar de apagar el fuego. Cuando llegamos arriba, esto ya era el atardecer, es decir, estaba más o menos oscureciendo, así que poco se veía. Cuando llegamos arriba, no había nada. No estaba el incendio, no estaba nada. Seríamos unas 5 o 6 personas las que fuimos para allá corriendo con el carro y con ramas, y llegamos arriba y no había nada, como digo. Al otro día, fuimos temprano en la mañana, los 2 Salas, yo y otra persona más, a mirar si había algún rastro de quemado, si había hojas quemadas, pasto quemado. Nada había. Esta visión, porque así lo consideramos nosotros, la vimos 3 días o 3 noches seguidas. La primera vez fuimos
La segunda fuimos también, pero ya no con tanta celeridad como lo hicimos la primera vez. Y la tercera ya prácticamente no fuimos. Le preguntamos o sea, después, al tiempo después le preguntamos a un campesino que vivía ahí y le dijimos, señor, le contamos lo que habíamos visto. Ah, no hagan caso a eso. Es que ahí hay un entierro, dijo. No se preocupen, esa visión se ve cada cierto tiempo. Ya, nosotros no quedamos conformes con eso y en el mes de marzo, cuando llegamos a la normal, tratamos de hablar con algún profesor que nos explicara qué cosa, o sea, qué respuesta podía haber frente a eso. Y me acuerdo que fuimos con los tres a conversar con el que era el orientador, me parece que le decían el Aragán Garrido, algo así. Le contamos la situación que habíamos visto y no nos creyó. Y nos dijo, no anden divulgando esto porque los van a creer que ustedes están locos. Así que prácticamente lo quedamos con la visión esa y con lo que habíamos visto. Pasaron los años y el año 70, cuando yo me fui a trabajar a la comuna de Coihueco, a una escuela que se llamaba Escuela Fundo Flores, el año 69, ahí había trabajado un año la Cecilia Villagra, nuestra compañera. Y yo el año 70 llegué a reemplazarla a esa escuela. Esa escuela estaba tan la precordillera que uno para bajar a Chillán a pagarse los 15 de cada mes tenía más o menos que caminar como de Concepción a Tomé, por decir algo. Eso lo hacía con los potreros, saltando cercos, porque cuando uno hacía esa travesía de la escuela a Bustamante, que era el lugar donde había una micro, para llegar a Chillán, se demoraba 3 horas y media. Bueno, los primeros tiempos, cuando yo recién llegué a la escuela, los apoderados me prestaban caballo y todo para viajar, pero después ya me tiraba a pie, ¿no? Y ahí atravesando cerca. Y ahí también me volvió a ocurrir una cosa parecida. Ahí venía con el colega que trabajábamos arriba, que Raulito lo conoce, que él me lo presentó, el colega Sepúlveda. Veníamos los dos caminando por un caminito carretero y de repente miramos hacia, eso era en la mañana, nosotros para irlo a apagar, para que ustedes más o menos se den cuenta, salíamos a las 3:30 de la madrugada, caminábamos hasta Bustamante y llegábamos a las 7:30. A las 8 había una micro para irlo a Chillán. Entonces, prácticamente atravesábamos o caminábamos todo ese lugar de noche. Y en una de ellas, cuando veníamos con este colega, nos aparece más o menos a una distancia de unos 20 metros hacia el potrero, una luz como una vela, ¿sí?, que se movilizaba. A medida que nosotros íbamos caminando, la luz nos seguía paralelo a nosotros. Y llegamos a un momento en que paramos, levantamos un alambre de púa que había y yo me metía a ver al lugar donde estaba la luz. Y cuando llegué allá, donde calculé más o menos donde estaba, no había luz, había desaparecido. Esa luz más o menos los siguió a los dos y la vimos varias veces, por lo menos unos 10 minutos. La luz iba caminando junto a nosotros a una distancia de 20 metros paralelos. Cuando volvimos al lunes siguiente a la escuela, le contamos a los apoderados, o sea, a un apoderado donde pagábamos pensión,
Y le contamos lo que habíamos visto. Y también la misma respuesta que nos habían dado en la casa de los Salas. No, ese es un entierro que hay ahí. No, no hay que preocuparse. Bueno, esto para uno, y además como éramos jóvenes en ese tiempo, uno era incrédulo. Yo a esto, no sé si será bueno, pero tiene, según lo que yo he leído, una explicación científica. Y la explicación científica es que si hay algo enterrado y por muchos años, esto, lo que está enterrado ahí, y especialmente son minerales, se oxidan. Y al oxidarse, dice que con el tiempo y la luz solar y el calor del sol, eso haría combustión y se vería en las noches. Esa es la explicación que se da. Pero el campesino va más allá. El campesino dice que cuando hay un entierro, hay gente que ha ido a buscar el entierro y tienen que ir a las 12 de la noche, abrir ahí, romper, hacer un hoyo y sacar lo que está ahí. Y según ellos, a veces se encuentra con que la persona que hizo el hoyo, al sacar, al otro día aparece muerto. Es decir, la maldición del entierro. ¿Y por qué esa persona moriría? Es porque cuando él fue a sacar el entierro, pensó en él, solamente en él, porque dice la tradición de que un entierro, si alguien tiene la suerte o la casualidad o como lo llamemos, tiene que compartir más de la mitad de las cosas que están ahí con los demás. Un entierro es para ayudar, no para quedarse completamente uno con ellos. Y por lo tanto, si uno va con el pensamiento de que va a ser para mí, según la leyenda, el entierro, la maldición del entierro los mata. Eso también tiene una explicación científica. Se dice de que si uno abre algo que está durante muchos años, ahí hay un gas tóxico. Y al percibir eso, seguramente la persona se asfixia y muere. Pero detrás de eso, ¿cierto?, está toda la imaginación del campesino, que es un entierro, que es la maldición, etcétera, etcétera. La otra creencia que hay en los campesinos es la del culebrón. El culebrón, ¿cierto?, es una culebra corta, gruesa, tiene una cabeza más o menos como el puño de una mano de una persona y unos ojos así como gato, que en la noche relumbra. ¿Y cuál es la situación que se presenta con el culebrón? Bueno, el culebrón se dice de que si una persona lo adopta, lo cuida, lo alimenta, el culebrón le va a dar mucha riqueza. Es decir, cada negocio que él haga, cosa que emprenda, le va a ir bien, porque el culebrón lo está ayudando. Se dice, por ejemplo, lo contaban ahí los apoderados de la escuela Flores, que el patrón era apellido Riesco, Herrera Riesco, era un señor que cuando venía aquí a Concepción, él llegaba en su avión propio y aterrizaba en lo que ahora es Carriel Sur, que según ese terreno también era de él. Y en Santiago era dueño de la mitad del cerro San Cristóbal, que da a la parte de Recoleta. Cuando empezó esto el año 70, 71, 72, por ahí esto de las tomas de fondo, este señor se fue a vivir a su casa en el ¿cuánto se llama? En el cerro San Cristóbal, y dejó su chalet abandonado. Y ese después me envió una carta donde me decía de que me lo cedía para que ahí funcionara la escuela.
Era un chalet de campo, ¿cierto? Bonito, con varias piezas, etcétera, etcétera. Y para eso tuve que yo ir a Santiago y firmar un documento, y ahí conocí la casa de ese señor. Y resulta que ahí en la casa, a la entrada, al pie del Cerro de Cristóbal, había un portón grande, y a la orilla de un callejón que había hacia un jardín, había varios cajoncitos, igual como se ven en los campos los cajones de abejas, pero resulta que no eran abejas, sino que eran culebras, las que tenía ahí en esos cajoncitos con vidrio. Me extrañó eso, pero después, cuando volví al campo, a la escuela, conversé esto, lo que había visto yo con el patrón de ellos antiguamente, de criar culebras, etc. Y ahí un apoderado me cuenta lo siguiente. ¿Sabe, señor? Me dijo, el patrón todos los días, en la mañana tempranito, en una ollita o un tarrito de aluminio, le daba leche a un culebrón que tenía debajo de la casa. Lo alimentaba. Y nos tenía prohibido a todos los que trabajábamos en el fondo que no le podíamos hacer nada. Cuando nosotros queríamos ir a conversar con el patrón, a veces a la hora de almuerzo o más tarde, el patrón en el tiempo de verano me decía, estaba sentado en una hamaca en el jardín de su casa, de ese chalet en Flores, y al lado estaba el culebrón durmiendo. Era igual que un perro guardián. Nadie le podía hacer nada. Cuando me contaron esto, bueno, yo no creí. Y que cómo podía hacer eso, tener un culebrón en vez de un perro. Pero es así, me decía. Y cuando él se fue, me dijeron, él tomó un canasto de mimbre y lo guardó entre paja y se lo llevó para Santiago. Pasó el tiempo y un día un apoderado me dice, ¿sabe? Si usted no cree, veamos si es cierto o no. Pues me dice. Ya, pues. Así es. Mire debajo de la casa a ver si puede estar la tarrita o el artefacto en el cual le daba la leche. Hicimos la prueba. Buscamos a un niñito de primer año, chiquitito, y lo metimos por debajo de la casa, entre la tierra y el piso de la casa, con un palito. Y este niño, y una linterna. Y este niño vio y con el palito empezó a mover y sacó una ollita de aluminio de un litro más o menos, chiquitita, y me la mostró. Y justo el apoderado que me había contado la historia me dice, esa es, profesor, esa es. No es que no estaba mintiendo. Ahí quedé con... Bueno, no podía ir contra las creencias de ellos, ni... Bueno, yo tenía mi pensamiento. Culebrón. Pero también está la historia del yepo de culebra. Eso es lo que me faltaba de antes. Acá en Tres Esquinas de Unnes, ahí trabajé 8 años, y ahí con los apoderados, bueno, tuve muy buena relación, especialmente con uno que hasta el día de hoy nos visitamos. Él tenía animales, como dice en el campo, en talaje, en un potrero lejos de su casa. Y un día él me dijo, señor Bello, ¿por qué no me acompaña a ir allá al terreno a ver cómo están los animales? Ya, pues le dije yo. Y fuimos de a caballo, era más o menos una distancia como de Hualpén a Talcahuano, o sea,
5 kilómetros más, por un camino y todo. Pero fíjate que en un momento que veíamos en el camino, el caballo de él se asustó y empezó a corcoviar y casi lo botó. Y él se baja el caballo y ve que en la pata del caballo había un bichito así, negrito, y me dijo, este es la madre de la culebra. Algo va a pasar aquí, me dijo. Tomó ¿qué es lo que había hecho? El caballo la había pisado y la había triturado prácticamente, entonces botó hacia la zarza mora, botó el bicho, la madre de la culebra. Se subió al caballo y seguimos caminando. Habíamos andado unos 50 metros más o menos, cuando nuevamente el caballo de él iba delante del mío, empezó a asustarse. Miró hacia abajo, una culebra que se atravesó el camino. Bueno, Desde ese momento, no les miento, más o menos este caballero mató 5 culebras, se bajó a matarlas. Y después que seguimos, por lo menos veríamos unas 10 más que se atravesaban el camino. Y él me dijo, ¿sabe lo que hay aquí? Esto es un yepo de culebra, me dijo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, me dijo, según lo que nosotros sabemos, dijo el apoderado, que la madre de la culebra, cuando Cojo. ¿qué pasó? y tiene que ver con brujerías o el mal. Bueno, la Biblia dice que en la tierra existe el bien y el mal. Y que así como hay personas que hacen el bien, también hay personas que hacen el mal. Perdón. Y resulta que también en Flores, como la escuela estaba de los apoderados, yo prácticamente reunión de apoderados no hacía una vez al mes a veces, porque era muy sacrificado que los apoderados se acercaran a la escuela. O sea, nunca los citaba yo. Pero un mes hice reunión de apoderados y vinieron los apoderados en la tarde, como a las 5 de la tarde más o menos, que no se podía hacer más tarde por la oscuridad. En ese lugar no había agua potable ni luz eléctrica, o sea, todo se alumbraba chor y todo era agua de pozo. Entonces, un día que hice reunión de apoderados, me fijé en un siguiente detalle. En la mesa del profesor, donde yo estaba sentado, en la mesa que sigue, o sea, la primera mesa de los alumnos, se sentó una abuelita. Ya una señora, pongámosle, de 50, 60 años, pero como trabajada, nota de más edad. Y empezaron a ver los apoderados y resulta que Ya. una abuelita que se sienta, ¿lo escucha o no? Sí, ahora sí. Ya, una abuelita que se sienta en la mesa, y es a continuación de la mesa del profesor. Llegan los apoderados. Llega un señor que se llamaba Juan Arias y pasa por al lado de la mesa de la viejita y le dice, vieja bruja. Yo quedé preocupado de esa fiesta. Al mes siguiente volví a hacer reunión y se repite lo mismo. La señora se sienta en el mismo lugar, pasa don Juan Arias y le dice, vieja bruja. Y se va a sentar en el último asiento atrás. Se termina la reunión y yo le digo a don Juan Arias que se quede un ratito porque quiero conversar con él.
ya se fueron todos los apoderados y yo me quedé con él. Y ahí le dije, oiga, don Juan, ya de 2 reuniones he escuchado que usted pasa por al lado de la señora, pongámosle Rosa, no me acuerdo el nombre, y le dice vieja bruja. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué vieja bruja? Pues me dijo. Bueno, ¿y por qué dice esto? Bueno, porque ella le ha hecho el mal a varias personas cerca de donde vivimos nosotros. Esta señora vivía al frente de la casa de este caballero, que le decía bruja. Pero ¿cómo puede comprobar eso usted? Bueno, algún día me dijo, profesor, se lo voy a demostrar. Ya. Pasarían unos 2 o 3 meses y un día estábamos en clase, al pasar lista, noto la ausencia de un niño, que era el nieto de esa señora, de la abuelita. Y le pregunto a los demás compañeros, ¿qué pasó con Raúl, por decir? No, me dijeron, ¿sabe, profesores, que anoche se le murió su abuelita? Así que por eso no vino a clase. Bueno, así como Ortiz decía que uno tiene que organizarse y llevar flores, yo también me organicé con los niños y partí después de clase con flores y con velas. Quedamos de juntarlo con los alumnos en la casa del funeral. Llegamos allá, ahí estaba en el comedor, recuerdo, la abuelita, el féretro, y entregamos las flores a una hija que tenía, que era la mamá del alumno, y yo me quedé en la puerta de la entrada de la casa. Y en eso aparece don Juan Arias, el que vivía al frente, el que le decía bruja, y me dice, profesor, hoy día le voy a demostrar por qué esta señora es bruja. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Le dije yo, no, me dijo, venga para acá. Me tomó de un brazo y me llevó al dormitorio de la señora que había muerto. Toma un cuchillo que andaba una cortapluma, era un puñal prácticamente, saca de la cintura y rompe el colchón de la señora que estaba muerta, el colchón donde ella dormía. Y resulta que aquí, no sé si me van a creer o no, pero yo lo vi. De ese colchón salieron sapos, culebras, arañas, lagartijas y un ratón. Y pasaron corriendo por frente a mis pies y salieron hacia el patio, hacia el campo. Y él me dijo, ¿no ve, profesor? Cada uno de esos bichos que usted vio representa el mal que le ha hecho a las personas que aquí están enfermas. Y bueno, la historia termina en que fue tanto el asedio de este hombre con la familia que esa gente tuvo que irse de ahí, y una vez que se fueron, le quemaron la casa. Porque según ellos, con eso quemaban el mal y se acababa la enfermedad. Y paralelo a eso también, las personas que estaban enfermas, que tenían problemas al estómago y diferentes dolores, se mejoraron. El dicho dice, ver para creer. Yo vi, pero todavía no creo. Pero lo que vi, el verlo, las cosas que vi, esas sí que las vi. Pero todo lo que más se diga, no sé si será verdad o no. Pero que el mal existe, sí que sí. Pero nunca imaginé que podía ser a través de esa situación. Como ven ustedes, más que leyenda o historias, son cosas vividas, que para mí no tienen una explicación, por así decirlo, científica. Pero sí está en el quehacer de cada campesino, en su imaginación, en el sello que ellos tienen, de que para ellos las leyendas
los cuentos o lo que sea, son parte de sus tradiciones y son felices. No le dan importancia a cosas que para ellos cotidianos. Pero para mí, lo que vi y lo que viví, sí que le di importancia y todavía estoy buscando una explicación a muchas de esas cosas. Creo que las leyendas que nos contaban nuestros abuelos alrededor de un fogón, muchas serían verdades y otras generalmente pueden haber sido mentiras. Pero todo esto tiene un fin. El aumentar nuestra imaginación, llenar de expectativas y de cosas para que nuestra mentalidad no solamente sea a través de la comprobación de los hechos, sea la ciencia, sino que también hay una ciencia, por así decirlo, tradicional, costumbres, que una cultura popular, que es justamente lo que el folclore estudia, relata. Eso sería por mi parte este tipo de vivencias. Perfecto, Y muchas gracias. La he vivido y la he mantenido y la he contado muchas veces a muchas personas. Ujú. No me creen, bueno, pero yo por lo menos cuento lo que vi. Bien, colegas, qué alegría. Faltan 3 minutos para las 9 y se nos va nuestra presidenta, así que vamos a dejar que ella hable primero para que nos dé su impresión, haga sus preguntas, sus comentarios y después nosotros seguimos. No, por favor, encienda su micrófono. El micrófono Hicieron está en brujerías. rojo. Hicieron brujerías. Es el Milton que hace la brujería. Ya me quiere echar, le digo. No, yo encuentro fantástico todo esto porque es una cultura para nosotros y revivir muchas cosas que más de algunos también nos ocurrió algo. No sería igual, qué sé yo, pero son cosas que las hemos escuchado. Y escucharla de mi compañero, mi colega, quien las vivió, yo creo que es más engrandecedor para nosotros la historia, las costumbres, los mitos y las leyendas que siempre han existido. Y son cosas que se han ido transmitiendo de boca a boca, otras han quedado en la escritura, pero yo lo encuentro fantástico, me encanta esto que estamos haciendo, porque de todas maneras nos queda a nosotros algo. Y eso es importante saberlo. Me encantó lo que puso Ortiz y lo de Milton, yo lo felicito. Y cada vez digo, por Dios que son sabios y que tienen palabras mis compañeros, porque saben tanto. Y usted también. Usted también, bien. Igual, pues. El próximo miércoles la esperamos a usted con alguna historia. No, aquí cada uno hace lo que puede y como bueno, yo no puedo, escucho sí, a todo el resto y me encanta escucharlo. Sí, usted sí puede, nos puede contar todas sus luchas, todo su trabajo, lo que usted ha liderado, como de dónde partió, en la escuela que trabajó, y todas esas historias que nos puede contar, y luego usted ha sido dirigente, y aquí nos está chicoteando, como digo yo, para que ocurran estos miércoles temáticos. Como no tenemos tema para el próximo miércoles, así que usted inventará uno o invita a mi colega, a mi compañero de curso, para que cuente historias de las ánimas y de las cosas que penan por Sausal. Y tiene que tener. La lucha en el monte. Muchas. Así que, bien, colega, tiene que ir a su otra reunión. Muchas gracias y luego nosotros seguimos y se enterará de lo que conversemos por la grabación.
Ya, pero ¿quién queda para el próximo miércoles? Usted. Ah, ¿en serio? ¿Quién me está tirando? No, porque le tocaba a usted. Por hablar. No, pues Ah. porque yo ya pasé por ahí. Sí, pero usted tenía otra parte. No, yo partí con lo temático y esta es la cuarta y entonces usted la quinta y después vendrá otra. Bien. Bien, bien, bien. Sí. Usted puede. Confiamos. Sí. Pero me parece bien eso de que cuentes tu historia gremial, po. Sí, pues tu historia gremial, hay Nosotros muchas cosas. cuando partimos, cómo nos organizamos, a quién pertenecíamos o no pertenecíamos, qué fue lo que nos pasó. Me parece interesante, ¿ah? Muy interesante. Bueno, recordar cómo partimos como profesores. Acuérdate tú de los que... ¿Por qué se La perdieron los memoria es tiempos? frágil, pero intentaré hacer lo que pueda, porque yo sé que, mire, Juanito, yo siempre, y mi esposo me reta y me dice, oye, tú tantas cosas que sabes, ¿y por qué siempre estás chica? A lo mejor es algo innato mío, pero voy a hacer todo lo posible por narrar mi vivencia, por narrar mi historia sindical, mi historia profesional, Claro. llegando al lugar que comencé. Tu historia secreta la guardas para otra vez. Pero si no te estoy diciendo eso, dije profesional. No, te estoy diciendo. Bien, Mira, oye. muy bien. Sí, así es. Muy Gracias. buenas Yo noches, quisiera ha estado expresar, todo fantástico, así que duerman lindo. Ya. Igualmente. Fernando. Igualmente. Perfecto. sí, Fernando yo Castro. quisiera expresar mis felicitaciones a Luis y a Milton por este relato que hicieron hoy día, que nos llena casi todavía de misterio, de muchas cosas, nos ilustra algunos de nuestros errores respecto de los ancestros nacionales y prácticamente nos pone en una dimensión en que casi todo lo que uno pudiera imaginar hoy es posible. Yo me recuerdo un colega que tenía una habilidad enorme para comentarnos sus historias viviendo aquí en Penco. Algún momento las compartiré por la hora, pero quería dejar constancia de mi agrado de escucharles en un relato que ha sido muy interesante, muy ilustrativo y muy motivador, porque esto, aunque ustedes seguramente no lo saben, también ha motivado la generación de pinturas asociadas a estas manifestaciones. Voy a ver si la encuentro en algún instante, pero por lo menos dejar a Luis y a Milton con la certeza de que ha sido una jornada muy agradable. Muchas gracias, Fernando. Sergio. Yo me acoplo a lo que dice Fernando con respecto al trabajo de Luis y Milton. Quizás se me permite, bueno, esa es un poco la realidad de la cultura popular, que lo decíamos el otro día. Es algo que está y no está, pero está. ¿Te fijas? Al común de los estudiosos y los científicos, hoy es todo mentira, pero no existe. En el pueblo está. Entonces, estos casos que vivió ahí, se estudian también desde el punto de vista científico. ¿Sí? El folclore tiene una temática y tiene también un método de estudio. La cultura mapuche requiere un trabajo aparte, pero es lo que dice también Lucho. O sea, hay cosas que nosotros no sabemos. La cultura nos llegó a nosotros estructurada desde una forma y es lo que aprendimos. Pero como tú tuviste la vivencia ahí, tú te diste cuenta de la otra mirada. Porque nosotros tenemos una mirada de los historiadores, que cada uno le fue colocando su sello. Pero la cultura mapuche es más trascendente todavía. Hay mucho más detalle. Tú mostraste ahí de repente en tus láminas ese mapuche fornido. Así tiene que haber sido Caupolicán, así tienen que haber sido los líderes. No creo que hayan sido unos flaquitos y delgaditos. Tienen que haber sido mocetones, firmes. Acuérdense que bajar. No te olvides del concepto hormiga. Claro. Eso es lo que buscamos. Y fíjate que desarrollar sus espaldas y todos cazamos lagartijas con guache. Y eso se le escapó a Lucho. El guache lo inventaron los mapuches. Para poder, con una vara alta, para poder botar del caballo
Ah, bueno. a los soldados. Y una vez que estaban en el suelo le daban como caja. Y nosotros jugamos con el guache con 2 nuditos. Y también después lo sumió el pueblo chileno para pescar, para hacer otros lazos, para cazar conejos. O sea, todo eso viene un poco de la cultura, que nosotros lo hemos asumido. La alimentación, hemos ido comiendo algunas cosas. Entonces, hay parte que hemos recibido y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. O sea, está en nosotros eso. Parece más que cuando el folclore está en nosotros. Lo que vivió Bello. Oye, el folclore lo viviste tú plenamente. Tú fuiste un agente actuante, lo viviste. Es un caso. Es lo que se llama caso. O sea, el caso es. Entonces, y también la leyenda y el mito. La leyenda es que es algo que sucedió y después el pueblo empieza a agrandar. Y el mito es un poco lo prohibido. Eso que, oye, ese que está escondido, eso que está ahí, que está peligroso, que no se puede tocar. ¿Te fijas? Entonces, es tan amplio esto de la cultura, estoy hablando de la cultura popular, la que llamamos cultura popular, que no tiene fin, porque esto va cambiando. Como decía Fernando, se va transmitiendo de generación en generación en generación. Y aparentemente podemos pensar hoy día que con esta cultura de la informática y todo lo demás, los chiquillos manejan información también que han entregado a sus abuelos y sus papás. Me alargo, pero era eso un poco que quería. Y gracias, chiquillos, porque yo quedé totalmente ilustrado. Magnífico. Don Mario, Raulito, Mario, tienes que activar el micrófono si quieres decir algo. Partiendo, bueno, el trabajo de los dos es espléndido, muy bueno, ilustrativo, nos hace recordar muchas cosas. Quiero destacar el re bueno que utilizó Luis para ir complementando ese material con el pueblo mapuche tiene una riqueza cultural inmensa, y bueno, ya ustedes saben, todos sabemos los problemas que ha tenido el mundo mapuche. Quizás inmerecido el trato que ha tenido. Pero bueno, no vamos a hablar del tema político, sino que de lo que nos mostró respecto a la cultura, a su cosmovisión y todo eso. Destaco eso con respecto al trabajo de Luis, porque ya se han expresado varias ideas al respecto. Y en el caso de Milton, bueno, él relató algunas evidencias estando por allá por el terreno o la tierra, digamos, la comuna, en la que yo trabajé la mayor parte de mi vida profesional. Donde él tuvo algunas Fundo Flores. No alcancé a escuchar, una de las cosas que no escuché, ¿cuál era tu colega, Milton? Con el que Amando Sepúlveda. el chamaco. Amando Sepúlveda. Bueno, le decían el chamaco. Sí. Él se quedó después que yo me cambié. Sí, él quedó como director ahí. Claro, y él es una persona bien especial, supongo. Sí. Bueno, y él, como ya lo dijo alguien antes, él está relatando sus propias vivencias, y de esas, bueno, yo trabajé un poco más abajo nomás de donde tú trabajaste, y igual, de todas, o sea, también ahí hay un montón de anécdotas, de cuentos, niños cuentan, y en clase de alguna manera los hacemos que nos cuenten ese tipo de historias que cuentan sus abuelos. Sí, así que no es lo que relata Milton no es propio de los lugares donde él estuvo, sino que está extendido por todo Chile y por todo el mundo. Así que felicitaciones a los dos por su trabajo, y bueno, y seguiremos escuchándonos de aquí en adelante, porque ha sido muy motivador
y nos da la oportunidad también de mantenernos activos, colegas. Estamos lo mejor que podemos hacer es permanecer activos. Eso se recomienda mucho. Y que muy bien por todo lo que estamos haciendo. Gracias. Aprovecho de despedirme. Yo quiero felicitarlos por todo este trabajo que están haciendo, y al cual yo pienso sumarme más adelante. Ya. Muchas gracias por todo. Entonces, Yo creo el match de Chile, Argentina, hacer los... ¿Me escuchaste? Toda la cosa. Y bien, y llega
negra, po. Por todos los lados. También Ah, dice de que a- no, no sé qué pasó. Y es raro que ustedes pudieran haber seguido conectados, como muy raro. Yo quería, voy a tratar parte porque uno en sí mismo es un vivo redondito, etcétera. Y, y, y aprobar su casa a 3 cuadras de la catedral, y era una persona súper importante, pero este es el personaje inventado. Lucía, Matthew, los personajes son reales. Ya no se más, entonces, o sea, al otro lado del Biobío, y está el relato de nada para la guerra, y, y en
de meses libros, Pedro, que hay. Uno de ellos es Historia Secreta Mapuche y el otro, El Fuerte de Muco. ¿Aló? Bueno, y Y con él, cuénteme. El sistema. micrófono. Sí, bueno, pero lo que le estaba explicando. Efectivamente, Pedro Cayoqueo es el autor de los últimos libros al desarrollo mapuche. Y lo otro es que él hablaba de la parte argentina. La parte argentina también tiene su líder, también tiene su Lautaro, también lo tiene, que se llama Calfucura, significa piedra azul. Calfucura fue un lonco que le dio mucho problema a las fuerzas gubernamentales de Calfucura. Se dice, de acuerdo a la mitología mapuche, que él recibió energía de los dioses para poder luchar. Entonces, tenemos el líder acá, Lautaro, en la parte chilena y Calfucura en la parte argentina. Y lo último, con esto termino, Sí. cuando asistí al velorio, tomé por primera vez mudai más autóctona mapuche. Toman cerveza, toman vino, toman todo lo que quieran, pero el mudai es de fabricación de ellos, son los autores, son los creadores del trago, de esa bebida. Yo no sé si alguno de ustedes ha tomado mudai. En base a maíz. Claro. Y es transparente. Es transparente, es probar, es transparente. Y la verdad es que tiene que tomarse muchas cantidades para que te haga mal. Pero a mí, después que tomé el mudai, y aquí lo bueno, me dijeron, ¿sabes tú cómo lo hacen? Y me dijeron cómo lo hacían, pero eso lo hacían tiempo atrás. Lo mastican el maíz, porque es de maíz, mastican el maíz y lo van echando un tiesto, molido. Eso lo hacen fermentar y ahí producen el mudai. O sea, ahora con la pandemia no podrían. Sí, Igual a lo mejor sirve. Oye, bueno, eso es lo que quería aportar. No olvidar entonces, perfecto, muchas gracias. Me llamó Sergio Guerrero, que se había ido, y preguntar qué había pasado, si había sido algo grave aquí en la casa. Y ya se inscribió con 2 temas posibles. Así que tenemos bueno para el libro, me dices tú, se llama Frontera Sur. Frontera Sur. De Guillermo Parvex, que tiene novelas sobre novelas históricas hasta ahora, o sea, historias reales, ¿no es cierto? Historia, con el método histórico, pero esta es su primera novela.
eh,